Capítulo 5. Carter. Aprendo a detestar a los escarabajos peloteros. Muchísimas gracias, Sadie. Me pasas el micro justo cuando llegas a una parte buena. Pues sí, Sadie se fue a celebrar su cumpleaños a Londres. El mundo terminaba en 4 días. Teníamos una misión por delante y a mi hermana no se le ocurre otra cosa que irse de fiesta con sus amigas. Eso es tener claras las prioridades, ¿eh? No es que estuviera mosqueado ni nada. La parte positiva es que la casa de Brooklyn se quedó bastante tranquila cuando se fue, por lo menos hasta que apareció la serpiente de 3 cabezas. Pero antes debería contaros la visión que había tenido. Sadie pensaba que le había estado ocultando algo durante el desayuno, ¿verdad? Bueno, pues es un poco verdad. Pero, para ser sincero, lo que había visto por la noche me había dejado tan aterrado que no quería hablar de ello, y menos aún en su cumpleaños. Desde que empecé a aprender magia, había pasado por situaciones bastante estrambóticas, pero aquello se llevó el premio Nobel de rareza. Después de la excursión al Museo Brooklyn, me costó dormirme. Y, cuando por fin lo logré, fue para despertar en un cuerpo distinto. No era un viaje del alma ni un sueño. Yo era Horus el Vengador. Horus y yo ya habíamos compartido cuerpo. La Navidad anterior pasó casi una semana entera instalado en mi cabeza, susurrándome consejos y tocando las narices en general. Durante la batalla de la Pirámide Roja, hasta habíamos experimentado una fusión perfecta de sus pensamientos con los míos. Me había convertido en lo que los egipcios llaman el ojo del dios. Tenía todo su poder a mi disposición, nuestros recuerdos estaban combinados. Éramos un humano y un dios funcionando al unísono, pero seguía en mi propio cuerpo. Esta vez fue al revés. Yo era un invitado en el cuerpo de Horus, que estaba de pie en la proa de un barco, surcando el río mágico que serpenteaba por la Duat. Tenía la vista afilada de un halcón. Entre la niebla distinguí figuras que se movían en el agua, lomos escamosos de reptiles y aletas monstruosas. Vi los fantasmas de los muertos que flotaban junto a las 2 orillas. Muy por encima, el techo de la caverna era de un rojo brillante, como si navegáramos por la garganta de una bestia viva. Tenía los brazos bronceados y musculosos, envueltos en franjas de oro y lapislázuli. Iba equipado para la lucha con coraza de cuero, jabalina en una mano y un jopeya en la otra. Me sentía fuerte y poderoso como un dios. «Hola, Carter», dijo Horus, aunque fue como si estuviera hablando solo. «Horus, ¿qué tal?» No le expliqué lo mucho que me fastidiaba que no me dejara dormir porque no hacía falta. Compartíamos la mente. «Yo respondí a tus preguntas», dijo Horus. «Te dije dónde hallar el primer rollo. Ahora eres tú quien debe hacer algo por mí. Quiero enseñarte una cosa». El barco se puso en marcha con una sacudida. Me agarré a la barandilla de la plataforma del vigía. Mirando atrás, constaté que el barco era una barcaza real, de unos 20 metros de eslora y con la forma de una canoa inmensa. En su centro, un dosel desmadejado cubrió un estrado vacío donde una vez pudo haber un trono. El único mástil sostenía una vela cuadrada que antiguamente estaría decorada, pero ahora estaba desteñida y hecha jirones. A babor y estribor sobresalían hileras de remos rotos e inservibles. Esa barcaza debía de llevar siglos abandonada. Las jarcias estaban cubiertas de telarañas. Los cabos se habían podrido. Los tablones del casco chirriaron y crujieron mientras el barco ganaba impulso. «Es viejo, como Ra», dijo Horus. «¿De verdad querrías volver a dar uso a este barco? Déjame mostrarte la amenaza a la que os enfrentáis». El timón giró para incorporarnos a la corriente. De pronto volábamos río abajo. Ya había navegado antes en el río de la noche, pero esa vez parecía hallarme en un nivel mucho más profundo de la Duat. El aire era más frío, los rápidos más pronunciados. En una catarata saltamos por los aires. Tan pronto como volvimos a tocar agua, los monstruos empezaron a atacarnos. Del agua surgieron caras terroríficas, un dragón marino con ojos de gato, un cocodrilo con cerdas de puercoespín, una serpiente con la cabeza de un hombre momificado. Cada vez que se acercaba uno, yo lo reducía con mi espada o lo pinchaba con la jabalina para alejarlo del barco. Pero seguían atacando sin descanso, cambiando de forma una y otra vez, y supe que si no hubiera sido Horus el Vengador,
Si solo estuviera allí Carter Kane para enfrentarse a aquellos horrores, me volvería loco o moriría, o las dos cosas. Hacíamos este mismo recorrido cada noche, dijo Horus. No era Ra quien ahuyentaba a las criaturas del caos. Los demás dioses defendíamos la barcaza conteniendo a Apophis y a sus esbirros. Nos precipitamos por otra catarata y caímos a un remolino. No sé cómo, pero evitamos zozobrar. La barcaza se salió de la corriente y flotó hacia la orilla. La ribera era un campo de piedras negras relucientes. O eso pensé al principio. Cuando nos acercamos, resultó que eran caparazones de insectos, millones y millones de corazas secas de escarabajos que se extendían hasta perderse en la penumbra. Unos pocos escarabajos vivos se movían con torpeza entre los caparazones vacíos, dando la impresión de que todo el paisaje se arrastraba. Ni siquiera voy a empezar a describir cómo olían varios millones de escarabajos peloteros muertos. La prisión de la serpiente, dijo Horus. Escruté la oscuridad buscando una celda, cadenas, un pozo o algo por el estilo. Lo único que vi fue la extensión inacabable de insectos muertos. ¿Dónde está?, pregunté. Estoy mostrándote el lugar con un aspecto que puedas comprender, me explicó Horus. Si estuvieras aquí en persona, arderías hasta hacerte cenizas. Si vieras este sitio como es en realidad, tus sentidos mortales se derretirían. Estupendo, murmuré. Lo que más me gusta es que se me derritan los sentidos. La embarcación rozó contra la orilla, espantando unos pocos escarabajos vivos. El terreno entero parecía retorcerse de dolor. Todos estos escarabajos estuvieron vivos una vez, dijo Horus. Simbolizaban el renacimiento diario de Ra y contenían al enemigo. Ahora solo quedan unos pocos. La serpiente va abriéndose una salida a mordiscos. Un momento, repliqué. ¿Quieres decir que...? Ante mis ojos, la orilla se abombó, como si tuviera algo debajo empujando, una forma gigantesca que intentara liberarse. Cerré con fuerza los puños en torno a la espada y la jabalina, pero, aun con la fuerza y el valor de Horus, estaba temblando. Por debajo de los caparazones vacíos de escarabajo brillaba una luz rojiza. Los cascarones crujían al moverse, mientras la cosa que había debajo arremetía contra la superficie. Por entre la fina capa de bichos muertos, clavó su mirada en mí un círculo rojo de 3 metros, un ojo de serpiente lleno de odio y hambre. Hasta en mi forma divina sentí el poder del caos atravesándome como una radiación letal, cocinándome desde el interior, carcomiendo mi alma. Y fue entonces cuando creí lo que me había dicho Horus. Si hubiera estado allí en carne y hueso, ahora sería un montoncito de cenizas. ¡Está escapando! Se me empezó a cerrar la garganta de puro pánico. ¡Horus, está saliendo! Sí, dijo él. Pronto. Horus guió mi brazo, alcé la jabalina y la clavé en el ojo de la serpiente. Apophis aulló de rabia. La ribera se agitó. Entonces Apophis se hundió por debajo de los caparazones de escarabajos muertos y el brillo rojo menguó. Pero no hoy, dijo Horus. En el equinoccio, las ligaduras se debilitarán lo suficiente para que por fin escape la serpiente. Vuelve a convertirte en mi avatar, Carter. Ayúdame a capitanear a los dioses en la batalla. Juntos podríamos detener el alzamiento de Apophis. Pero si despertáis a Ra y reclama su trono, ¿tendrá la fuerza necesaria para reinar? ¿Este barco está en condiciones de volver a cruzar la Duat? Entonces, ¿por qué me ayudaste a encontrar el papiro?, pregunté. Si no quieres a Ra despierto... Debe ser decisión tuya, me interrumpió Horus. Creo en ti, Carter Kane. Elijas lo que elijas, yo te apoyaré. Pero muchos de los otros dioses no opinan igual. Creen que tendríamos mejores expectativas si yo fuera su rey y general, si yo encabezara la carga contra la serpiente. Consideran que vuestro plan de respetar a Ra es un error y una temeridad. Apenas he logrado impedir una rebelión abierta. Tal vez escapen a mi control y os ataquen para evitar que cumpláis la misión. Justo lo que nos hacía falta, respondí. ¡Más enemigos! No tiene por qué ser así, insistió Horus. Ahora has visto al enemigo. ¿Quién crees que puede enfrentarse mejor al Señor del Caos? ¿Ra u Horus? La barcaza se separó de la playa oscura. Horus liberó mi va
y mi conciencia ascendió de vuelta al mundo mortal como si fuera un globo de helio. Durante lo que quedaba de la noche, soñé con un paisaje de escarabajos muertos y con un ojo que me miraba furioso desde las profundidades de una cárcel cada vez más débil. Si estaba un poco descolocado a la mañana siguiente, ya sabéis cuál era el motivo. Estuvo un buen rato preguntándome qué motivo tenía Horus para enseñarme todo aquello. La respuesta evidente era que Horus era el actual rey de los dioses y, por tanto, no quería que Ra regresara para desafiar su autoridad. Los dioses suelen ser egoístas. Hasta cuando te ayudan, siempre es porque les conviene. Por eso no se puede confiar en ellos a la ligera. Por otra parte, lo que me había dicho tenía sentido. Ra ya era viejo 5 milenios atrás. No había forma de saber en qué estado lo encontraríamos. Además, aunque lográramos despertarlo, no había garantías de que fuera a ayudarnos. Si estaba en tan mala forma como su barco, era imposible que Ra pudiera vencer a Apophis. Horus me había preguntado quién tenía más posibilidades contra el Señor del Caos. La cruda verdad era que, en el fondo de mi alma, yo sabía que ninguno de nosotros, ni los dioses, ni los magos, ni todos juntos cooperando. Horus quería seguir en el trono y guiar a los dioses a la batalla, pero su enemigo era el más poderoso al que se hubiera enfrentado nunca. Apophis era tan antiguo como el universo y solo tenía miedo de un adversario, Ra. Quise restaurar a Ra no funcionase, pero el instinto me decía que era nuestra única opción. Y la verdad, cuanta más gente me decía que era mala idea, Bast, Horus, hasta Sadie, más convencido estaba de que era lo correcto. A veces soy así de tosudo. La decisión correcta casi nunca es la más fácil, solía decirme mi padre. Papá había desafiado a toda la casa de la vida, había sacrificado su propia vida para liberar a los dioses, porque estaba seguro de que no había otra forma de salvar el mundo. Ahora me tocaba a mí tomar la decisión difícil. Sadie ya os ha contado el desayuno y la discusión que tuvimos. Después de que se marchara por el portal, me quedé en el tejado sin más compañía que la de mi nuevo amigo, el grifo psicótico. Gritaba tantas veces que al final lo llamé Frick. Además, el nombre le pegaba. Había esperado que ya no estuviera allí al amanecer. Podía haberse ido volando o regresar a la Duat, pero parecía contento en su establo nuevo. Le había recubierto la esquina de la terraza con un fajo de periódicos del día, todos con titulares acerca de la extraña erupción de gas de alcantarilla que había recorrido Brooklyn la noche anterior. Según los artículos, el gas había encendido unos fuegos fantasmales por todo el vecindario, causando grandes daños en el museo y dejando indispuestos a varios ciudadanos con náuseas, mareos e incluso alucinaciones de colibríes con el tamaño de rinocerontes. Dichoso gas de alcantarilla. Estaba tirando más pavos asados a Frick. No sabéis las cantidades que comía cuando Bast apareció a mi lado. En general me gustan los pájaros, dijo, pero ese bicho es inquietante. Frick gritó. Él y Bast se contemplaron mutuamente, como si cada uno se preguntara qué sabor tendría el otro. Bast dio un bufido. No pensarás quedártelo, ¿verdad? Bueno, no está atado ni nada, dije. Podría irse si quisiera, pero creo que le gusta el sitio. Estupendo, murmuró Bast. Otra cosa que podría mataros mientras no estoy. Mi opinión era que Frick y yo nos estábamos llevando muy bien, pero nada de lo que dijera iba a tranquilizar a Bast. Llevaba ropa de viaje. Por encima de su habitual mono de leopardo, llevaba un largo abrigo negro con jeroglíficos protectores bordados. Al moverse, el tejido titilaba y la hacía invisible en parte. «Ten cuidado», le pedí. Bast sonrió. «Soy una gata, Carter. Sé cuidar de mí misma. Me preocupa más lo que os pase a ti y Sadie mientras no estoy. Si tu visión era acertada y la celda de Apophis está a punto de abrirse... Bueno, volveré tan pronto como pueda». No había gran cosa que responder. Si mi visión era acertada, estábamos todos metidos en un buen jaleo. «Puede que esté fuera de contacto un par de días», siguió diciendo. «Mi amigo debería llegar antes de que tú y Sadie empecéis la búsqueda mañana. Él se asegurará de que sobreviváis. ¿No puedes decirme ni cómo se llama?» Bast me dedicó una mirada que podía indicar diversión o nerviosismo, o tal vez las dos cosas a la vez. Es un poco difícil describirle. Será mejor que se presente él mismo. Dicho eso,
Bast me dio un beso en la frente. «Cuídate, gatito mío». Me quedé demasiado aturdido para responder. Siempre había considerado que Bast era la guardiana de Sadie. Yo era una especie de añadido, pero había tanto afecto en su voz que seguramente me ruboricé. Bast corrió hasta el borde del tejado y saltó. Pero no me preocupé por ella. Estaba convencido de que caería de pie. Quería alterar lo menos posible la rutina de nuestros aprendices, así que les di mi clase normal de cada mañana. Yo la llamaba Fundamentos de Problemas Mágicos. Mis alumnos la llamaban Todo Vale. Al empezar, les planteaba un problema y ellos podían afrontarlo como quisieran. En el momento en que lo habían resuelto, la clase terminaba. Era un método bastante distinto al del colegio de verdad, donde había que quedarse todo el día, aunque no se hiciera nada de provecho. Pero es que yo nunca había ido a un colegio de verdad. En los años en que mi padre estuvo educándome, aprendí a mi propio ritmo. Cuando había terminado las tareas y mi padre les daba el visto bueno, se acababan las clases. A mí me había funcionado ese sistema, y parece que a los aprendices también les gustaba. Además, pensaba que sí a Rashid lo aprobaría. La primera vez que Sadie y yo habíamos practicado con ella, nos dijo que la magia no podía aprenderse en aulas y con libros de texto. Se dominaba haciéndola, de modo que, para dar fundamentos de problemas mágicos, íbamos a la sala de entrenamiento y hacíamos explotar cosas. Aquel día vinieron 4 alumnos. Los demás aprendices estarían investigando sus propias sendas de la magia, practicando encantamientos o haciendo sus tareas bajo la supervisión de nuestros iniciados más mayores. Como tutora nuestra en ausencia de Amos, Bast había insistido en que no descuidáramos las asignaturas normales, como mates y lengua, aunque a veces ella misma impartía optativas como acicalamiento gatuno avanzado o siesta. La clase de siesta tenía lista de espera. Bueno, a lo que iba. La sala de entrenamiento ocupaba casi todo el primer piso de la mansión. Tenía las dimensiones aproximadas de una cancha de baloncesto, que era el uso que le dábamos por las tardes. Tenía suelo de parqué, estatuas de dioses a lo largo de las paredes y un techo abovedado con ilustraciones de antiguos egipcios haciendo ese paso lateral suyo tan característico. En las paredes de los extremos de la sala habíamos fijado, a 3 metros de altura, unas estatuas de Ra en horizontal y con los discos solares de las coronas vacíos para usarlos de aros de baloncesto. Tal vez fuera una blasfemia, pero ¿qué narices? Si Ra no tenía sentido del humor, era problema suyo. Allí me esperaban Walt, Julian, Félix y Alisa. Jazz solía venir a aquellas sesiones, pero por supuesto seguía en coma, y ese era un problema que ninguno sabíamos resolver. Intenté poner mi cara de profesor seguro de sí mismo. Vale, chicos, hoy probaremos unos simulacros de combate. Empezaremos con la parte fácil. Saqué 4 figurillas Shafty de mi bolsa y las coloqué en las 4 esquinas de la sala. Situé a un aprendiz delante de cada una y pronuncié una orden. Las 4 figuras ganaron tamaño hasta convertirse en guerreros egipcios a escala real, armados con espada y escudo. No eran lo más realista del mundo. Su piel parecía de arcilla barnizada y se movían más despacio que un ser humano, pero servirían para calentar. «Félix», dije desde el centro de la sala, «por favor, nada de pingüinos». «¡Venga ya!». Félix era un firme creyente de que la respuesta a todo problema debía incluir pingüinos, pero para las pobres aves no era justo y ya empezaba a cansarme de tener que teletransportarlos de vuelta a casa. En algún lugar de la Antártida había una bandada entera de pingüinos de Magallanes yendo a sesiones de psicoterapia. «¡Adelante!», grité, y los Shafties atacaron. Julian, un alumno grandote de primero de secundaria que ya había optado por la senda de Horus, se lanzó a la batalla. Aún no dominaba del todo la invocación de un avatar de combate, pero recubrió su puño con energía dorada, formando una especie de bola de demolición con la que atacó al Shafty. El guerrero egipcio se estampó contra la pared que tenía detrás y cayó al suelo hecho pedazos. Uno menos. Alisa había estudiado en la senda de Heb, el dios de la tierra. En la casa de Brooklyn no había ningún experto en magia terrestre, pero Alisa pocas veces necesitaba que la ayudáramos. Se había criado con una familia de alfareros en Carolina del Norte y sabía trabajar la arcilla desde muy pequeña. Alisa esquivó la torpe acometida del Shafty y lo tocó en la espalda. En la armadura de barro del guerrero brilló un jeroglífico. El Shafty parecía intacto, pero cuando se giró para atacar de nuevo,
Alisa se quedó quieta. Yo iba a gritarle que esquivara, pero el golpe del Shafty no le pasó ni cerca. Dio un espadazo al suelo y tropezó. Volvió a la carga y lanzó otra media docena de tajos, pero la hoja no amenazó a Alisa en ningún momento. Por último, el confundido guerrero se tambaleó hacia la esquina, se dio un cabezazo contra la pared y se quedó quieto tras un temblor. Alisa me sonrió de oreja a oreja. «Saper», explicó. «Falla» en jeroglífico. «Muy bueno», le dije. Mientras tanto, Félix encontró una solución que no incluía pingüinos. No sabíamos en qué clase de magia terminaría especializándose, pero ese día optó por la violencia pura y dura. Cogió una pelota de baloncesto del banco, esperó a que su Shafty diera un paso y se la lanzó a la cabeza. La pelota rebotó en el momento exacto. El Shafty perdió el equilibrio y al caer al suelo se le partió el brazo de la espada. Félix se acercó y le dio pisotones hasta romperlo en pedazos. Me miró con cara de satisfacción. «¿No has dicho que tuviéramos que hacer magia?» «Cierto», dije, mientras tomaba nota de no volver a jugar al baloncesto con Félix nunca más. El más interesante de observar siempre era Walt. Era un Zau, un creador de amuletos, por lo que normalmente luchaba usando lo que tenía a mano. Nunca sabíamos por dónde iba a salir. Respecto a las sendas, Walt no había decidido la magia de qué dios quería estudiar. Era un buen investigador, como Thoth, dios del conocimiento. Usaba los papiros y pociones casi tan bien como Sadie, por lo que tenía abierta la senda de Isis. Hasta podría escoger a Osiris. Parecía que hubiera aprendido a insuflar vida en objetos inanimados antes que andar. Ese día se lo tomó con calma, tocando sus amuletos y considerando qué opciones tenía. El Shafty fue hacia él y Walt retrocedió. Si tenía alguna debilidad, era la cautela. Le gustaba pensárselo mucho antes de actuar. En otras palabras, era totalmente lo contrario de Sadie. «Deja de darme en el hombro, Sadie. Es cierto». «Venga, Walt», le dijo Julian, «mátalo de una vez». «Tú puedes», dijo Alisa. Walt hizo un ademán de quitarse un anillo, pero al dar un paso atrás, tropezó con los restos del Shafty que había destrozado Félix. «¡Cuidado!», grité. Pero Walt resbaló y dio con todo su cuerpo en el suelo. Su adversario Shafty arremetió contra él, lanzando un golpe bajo. Corrí hacia Walt, pero estaba demasiado lejos. Ya había empezado a levantar la mano por instinto para bloquear el tajo. La espada de cerámica encantada estaba casi tan afilada como el metal de verdad. Walt debería haber terminado malherido, pero agarró la hoja y el Shafty se quedó paralizado. Por debajo de los dedos de Walt, la espada se volvió gris y empezó a recorrer una red de grietas. El gris se extendió como la escarcha hasta recubrir al guerrero completo, y entonces el Shafty se deshizo en un montón de polvo. Walt puso cara de asombro, abrió la mano y vio que no tenía la palma herida. «¡Cómo mola!», exclamó Félix. «¿Qué amuleto has usado?» Walt me comunicó la respuesta con una mirada nerviosa. No había sido un amuleto. Walt no tenía ni idea de cómo lo había hecho. Normalmente, aquello habría sido emoción suficiente para todo el día. Demasiada y todo. Pero los sustos no habían hecho más que empezar. Antes de que nadie pudiera decir nada, el suelo tembló. Pensé que a lo mejor la magia de Walt se había extendido por el edificio, lo que sería un desastre. O tal vez alguien estaba probando otra vez las maldiciones de asnos explosivos en la planta baja. Alisa dio un gemido. «¡Chicos!». Señaló la estatua de Ra que se proyectaba desde la pared, a 3 metros del suelo. Nuestro aro divino de baloncesto estaba desmoronándose. Al principio no entendí lo que estaba viendo. La estatua de Ra no estaba deshaciéndose igual que habían hecho los Shaftis. Estaba resquebrajándose, cayendo al suelo a trozos. Entonces se me encogió el estómago. Los trozos que caían no eran de piedra. La estatua estaba transformándose en caparazones de escarabajo. Acabó deshaciéndose del todo, y entonces el montón de corazas de escarabajo pelotero que había en el suelo empezó a moverse. De su centro se alzaron 3 cabezas de serpiente. No tengo problemas en confesarlo. Me entró el pánico. Creí que mi visión de Apophis estaba haciéndose realidad en ese mismo momento. Retrocedí tan deprisa que tropecé con Alisa. Si no me fui corriendo como alma que lleva el diablo, fue porque había 4 aprendices que confiaban en mí para inspirarles coraje.
No puede ser Apophis, me dije. Las serpientes acabaron de salir del suelo y caí en la cuenta de que no eran 3 animales distintos. Era una cobra gigantesca con 3 cabezas y, para colmo, desplegó unas alas semejantes a las de un gavilán. Su cuerpo era tan grueso como mi pierna y el animal era tan largo como yo, pero ni se acercaba al tamaño de Apophis. En sus ojos no había ningún resplandor rojizo. Eran horripilantes ojos verdes de reptil como los de toda la vida. Aún así, que ninguna de las 3 cabezas dejara de mirarme tampoco me tranquilizó mucho. «Carter», dijo Félix inquieto, «¿esto es parte del ejercicio?» La serpiente inició un coro triple de siseos. Me pareció oír su voz dentro de la cabeza y sonaba exactamente igual que el Vau del Museo Brooklyn. «Último aviso, Carter Kane. Dame el papiro». El corazón me dio un vuelco. ¡El rollo! Sadie me lo había dado después de desayunar. Tendría que haberlo guardado bajo llave, dejarlo en uno de los cubículos de seguridad que había en la biblioteca, pero aún estaba en la bolsa que llevaba al hombro. «¿Qué eres?», pregunté a la serpiente. «Carter». Julian desenvainó su espada. «¿Atacamos?». Ninguno de mis alumnos daba señales de habernos oído hablar ni a la serpiente ni a mí. Alisa levantó las manos como si fuera a atrapar una volea de béisbol. Walt se situó entre la serpiente y Félix, que se inclinó un poco a un lado para no perderla de vista. «Dámelo». La serpiente se comprimió para atacar, aplastando caparazones de escarabajos bajo su cuerpo. Extendió tanto las alas que podría habernos envuelto a todos. «Renuncia a tu misión, o yo destruiré a la chica que buscas, del mismo modo que destruí su aldea». Intenté sacar la espada, pero el brazo no me respondía. Me sentí paralizado, como si los 3 pares de ojos me hubieran sumido en su trance. «Su aldea», pensé. «El pueblo decía». Las serpientes no ríen, pero el sonido sisiante que hizo aquella parecía de diversión. «Tendrás que decidirte, Carter Kane, la chica o el dios. Renuncia a tu estúpido objetivo, o pronto serás un cascarón seco más, como los escarabajos de Ra». Me salvó mi furia. Superé la parálisis y grité: «¡Matadla!». En ese preciso instante, la serpiente abrió las bocas y arrojó 3 columnas de llamas. Alcé un escudo mágico verde para desviar el fuego. Julian empuñó su espada como si fuera un hacha arrojadiza. A un gesto de la mano de Alisa, 3 estatuas bajaron de sus pedestales y embistieron a la serpiente. Walt lanzó un rayo de luz gris con su varita, y Félix se quitó el zapato izquierdo y se lo tiró al monstruo. A partir de entonces, no me habría gustado estar en la piel de la serpiente. La espada que lanzó Julian le cortó una de las cabezas. El zapato de Félix rebotó en otra. El rayo gris de Walt convirtió la tercera en polvo. Entonces, las estatuas de Alisa cargaron contra el monstruo, sepultándolo bajo una tonelada de piedra. Lo que quedaba del cuerpo de la serpiente se deshizo en hilillos de arena. La sala quedó en un silencio absoluto. Mis 4 alumnos me miraron. Yo me agaché para recoger un caparazón de escarabajo. «Carter, esto era un ejercicio, ¿verdad?», preguntó Félix. «Dime que lo tenías preparado». Recordé la voz de la serpiente, la misma voz que había tenido el Vau del Museo Brooklyn, y caí en la cuenta de por qué me sonaba tanto. La había oído en la batalla de la Pirámide Roja. «Carter». Félix parecía a punto de echarse a llorar. Como siempre estaba haciendo gamberradas. A veces me olvidaba de que solo tenía 9 años. «Claro que era un ejercicio», mentí. Miré un momento a Walt y llegamos a un acuerdo tácito. De esto hay que hablar luego, pero antes debía consultarlo con alguien. Se acabó la clase. Corrí a buscar a Amos.